Está la donde ahí. tú quieras, donde te sientas más cómodo. ¿Ahí? Es igual, para no... Sí, No la sé por qué han pantalla. puesto 4 sitios. Ah, bueno, está más... Aquí está la columna, ¿no? Yo prefería que te Bueno, preguntara primero a ti. las personas que estáis en las Pero mesas, yo por prefería que le favor, preguntaras primero a él. Pilar Ballet, Ay, ay, ay. Bárbara, Pilar Ballet. Os voy a llamar uno a uno. Os propongo que os acerquéis a las zonas de delante y así podéis participar y estar más cerca. Bueno, iniciamos esta hora que la hemos titulado Hora Latán. Vamos a esperar a que los amigos se despidan. Es lo que tiene este congreso, nos conocemos todos. Y bueno, iniciamos esta segunda hora con ese espacio que dedicamos, como sabéis y como viene siendo costumbre en este congreso, a nuestros vecinos de Latán. Iniciamos esta primera parte con la presentación del Observatorio Iberoamericano de ASG y Deporte, que nos contarán ahora nuestros compañeros en qué consiste y también supongo qué impacto va a tener no solamente en Latinoamérica, sino también posiblemente aquí en nuestro país. Y os dejo que iniciéis y seguimos. Muchas gracias, Nita. Buenas tardes y gracias por permitirnos abrir una ventana a un tema, yo diría, nuevo, innovador, ¿no, Nita? En el Congreso. Hasta ahora casi siempre hemos hablado de instituciones, de políticas, de regulaciones, del mundo corporativo, ¿no? De la empresa, las alianzas. Pero esta tarde os queremos proponer ampliar un poco el foco hacia un sector que tiene un potencial transformador y movilizador enorme que conecta con muchas de las cosas que se ha ido hablando durante el día de hoy y que quizás no somos conscientes de que tenemos este sector, como hay otros, que son palancas extraordinarias para construir nuevas coherencias. Y vamos a hablar de deporte y sostenibilidad, deporte y ESG. Y permitirme daros dos datos antes de introducir a los expertos que nos acompañan hoy. El deporte, como dice... No, la anterior, por favor. El deporte es hoy en día, según algunos estudios, los estudios que se han hecho 2020-2023, PricewaterhouseCoopers, OBS Business School, están hablando que el deporte constituye el 3,3% del Producto Interior Bruto. Algunos pensamos que es incluso demasiado bajo porque no se contabilizan algunos elementos. En la comida hablábamos. ¿El turismo deportivo dónde está? ¿En el deporte o en el turismo? Si contáramos el turismo deportivo dentro de la economía del deporte, seguramente estaríamos hablando de un PIB bastante mayor. Por lo tanto, es una palanca extraordinaria en términos económicos. En términos sociales, genera aproximadamente entre 400 y 500.000 empleos en España. Tenemos una población activa de 21 millones, los cuales casi medio millón está vinculado directamente, empleo directamente vinculado al deporte. Y como sabemos, el deporte es una extraordinaria herramienta de socialización, de inclusión, de educación en valores, la vida asociativa, los clubs, el deporte de base. Es decir, tiene una componente social muy importante. Pero el deporte se enfrenta también al reto climático. Tenemos que ser conscientes de que el deporte también está en riesgo. Por eso decimos que hay que cambiar algunas reglas para cambiar al planeta y cambiar también al propio deporte. Porque si se nos disparan algunos de los límites planetarios que han hablado en la mesa anterior, tendremos que cambiar la forma en que hacemos deporte, porque será, evidentemente, insostenible. Por eso el deporte es una herramienta extraordinaria
y no entra dentro de eso de lo que podríamos llamar las hard policies, las políticas fuertes, estas políticas, los datos, la ciencia, ¿no? Es un soft power, el deporte podríamos considerarlo como un soft politics, un soft power que penetra muy bien y puede ser una herramienta de transformación muy importante. Y de eso os queremos hablar esta tarde. Pero mirar, para hablar de deporte, hay esta iniciativa del Observatorio sobre ESG y deporte, sostenibilidad y deporte en América Latina, que estamos creando con Rafa Veljanovic principalmente, que os lo presentaré. No somos conscientes de, cuando hablamos de deporte y sostenibilidad, cuán amplia es la cadena de valor. Por favor, la siguiente slide. Cuando hablamos de sostenibilidad y deporte no hablamos de práctica deportiva. Aquí hay 18 elementos que constituyen la cartografía del deporte y de la sostenibilidad. Hablamos de infraestructuras, de la construcción de estadios, desde los más sofisticados como el Bernabéu o el Barça, hasta la última cancha deportiva del pueblo más pequeño de España. Hablamos de industria, las industrias que están vinculadas, las instalaciones, la ropa deportiva, toda la industria que hay alrededor. Hablamos de gestión de recursos. Antes la compañera de Huesca decía, no solo la energía, el agua, la gestión de los recursos. Hablamos de igualdad y diversidad, hablamos de inclusión, hablamos de impacto social, hablamos de salud y alimentación, etcétera, 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 de valores. La cadena de valor, yo vengo de Barcelona, decimos una expresión que es la pachada, ¿no? La huella del deporte en la sostenibilidad es enorme, ¿no? Por lo tanto, es una gran oportunidad, ¿no? Y nos parece que espacios como el Congreso de hoy deberíamos tener una mirada y saber utilizar estas palancas, como digo, de soft politics, de palancas suaves que tienen un impacto social y en la práctica diaria de las personas, que pueden ser un excelente aliado. Y para eso tenemos dos personas en las cuales me considero privilegiadas de poder compartir esta mesa. Isabel Gultresa, que ella es consultora, es docente de la escuela EAE, pero además, por decirlo en un titular y luego nos explicará, ha estado 13 años en la Euroliga, trabajando para la Euroliga en proyectos de impacto social, y estuvo trabajando 6 años en Qatar, en ese mundial polémico desde el punto de vista reputacional, pero intentando hacer un trabajo también de darle coherencia y sentido al impacto del deporte en un mundial como el de Qatar. Bienvenida, Isabel. Gracias. Buenas tardes, y además queremos que nos expliques también un poquito esas experiencias. Y tenemos a Rafa Veljanovic, originalmente argentino, afincado en Barcelona ya hace unos años. Él es creador y director de una consultora, productora, pero lo más interesante de Rafa es que es uno de los creadores, impulsores, es director de partenariado de una iniciativa nueva que se viene a España en el mes de junio, que se llama Sport Summit, que va a ser un poco, nos lo explicará un poco, la gran feria de la industria del deporte en España y en Iberoamérica, ¿no? Y ahí estamos intentando contaminarlo también de los temas de sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, este es el panel de esta tarde, una conversación ligera, y me gustaría empezar, además de invitaros a que nos expliquéis un poco en las iniciativas que estáis, pero realmente hacer una pequeña pincelada un poco de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Porque esto de la sostenibilidad y el ESG va evolucionando, son palabras bastante omnicomprensivas de gobernanza, pero Isabel nos recordaba cómo hace unos años, o que estamos prácticamente en los inicios de todo esto, ¿no? Y ha habido una evolución histórica bastante interesante, ¿no? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en términos de ESG en el mundo del deporte? Isabel, y gracias por participar. Bueno, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme y por formar parte de este panel tan interesante. Y sí, ¿de dónde venimos? Bueno, yo empecé en esto hace 20 años prácticamente, en la Euroliga de baloncesto, cuando de pronto un día pues hay que crear un proyecto social, ¿no? Y como que Isabel es la que le gusta ayudar a todo el mundo, a la del sindicato, que haga el proyecto social de Euroliga. Entonces, realmente en aquel momento yo me dedicaba al marketing deportivo, ¿vale? Y vimos cómo desde el punto de vista de marketing podíamos intentar arrancar un proyecto social, y era realmente filantropía. O sea, era
básicamente vamos a ver con qué ONG, con qué asociación podemos juntarnos para conseguir ciertos fondos, y entonces hacíamos pues lo que se empezó haciendo hace 20 años, que era pues los jugadores van a ir un día al hospital y van a hacer esta acción. Vamos a hacer ciertas donaciones a UNICEF y UNICEF ayudará a niños que están en África, y etcétera, ¿no? Hasta que al cabo de unos años nos dimos cuenta que realmente aquel formato no nos aportaba nada. O sea, estábamos dando el poco dinero que nos sobraba, porque es una liga de básquet europea que lo que tiene que hacer es ganar competiciones y potenciar el básquet a nivel competitivo, y realmente no tenemos recursos. Entonces, bueno, pues intentamos crear un modelo que fuera un modelo integrado en la competición, donde el deporte, donde la ayuda social o el impacto social formara parte de la liga en sí, y repercutir al resto de todos los países de Europa, pues que cada uno de ellos tuviera un proyecto de impacto social en sus comunidades. ¿Vale? Entonces pasamos pues, de que en aquel momento que se hacían acciones así a lo que más adelante se ha ido viendo como un modelo de negocio de impacto, ¿no? Que existe, que se llama hoy en día, que es, tengo una empresa que hace lo que sea, cualquier actividad, desde fabricar lo que sea a generar eventos deportivos, y por otro lado intento crear un impacto social, ambiental, pero son acciones puntuales, ¿no? Pues en vez de esto, ver cómo se integra ese impacto dentro del negocio, de manera que tu modelo de negocio es de por sí lo que tú dices, lo que explicabas bien antes, en todos estos cuadraditos, realmente la sostenibilidad o el ASG esté en todos y cada uno de esa cadena de suministro, cadena de valor. Entonces, con ese proyecto se intentó hacer esto. Hoy en día vamos a esto. Yo creo que veníamos de hacer acciones puntuales y estamos intentando conseguir que esté en toda la cadena de suministro. Lo que pasa es que nos vamos a volver locos un poco, porque se exige mucho, ¿no? Entonces, no sé, supongo que luego iremos hablando un poco de hasta dónde podemos llegar, cuánto se puede exigir a cada uno, sobre todo competiciones deportivas. Entonces, sí, hay competiciones muy potentes, hay modelos muy buenos, pero bueno, también tenemos que olvidar que el deporte también hay en algunos sitios donde el deporte es pequeño, y el deporte base también tiene que poder contribuir ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto podemos exigir y cómo podemos exigirlo para no llegar a frustrarnos todos y sentirnos, pues como decían antes, con esa negatividad o ese no estoy consiguiendo hacer lo suficiente? No sé, igual tengo algo más que añadir, pero paso un poquito a Rafa. Como no nos escucha nadie hoy, vamos a sacarte un poquito de tu zona de confort. Yo creo que estamos todos de acuerdo que eso es lo que debería ser. Pero luego la realidad de los grandes eventos, y tú que has tenido la experiencia del Mundial de Qatar, que es uno de los grandes, seguramente con los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante del mundo, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad en esto de los grandes eventos sostenibles, ¿no? ¿O hay bastante de greenwashing, de social washing, ¿no? Estamos muy lejos de... ¿Hay un gap, por decirlo de una manera, muy grande entre el relato, el discurso y la realidad? No tanto, ¿vale? Algo siempre hay, pero algo siempre hay porque aparte yo soy, o sea, esto ya va con mi manera de ser, perfeccionista, y aparte el impacto social y la ayuda social la quiero llevar al máximo extremo, ¿no? Entonces, siempre hay un poco, siempre querrías hacer un poco más, y al final es como en una empresa cualquiera. En las empresas hay política y hay ciertas cosas que tú querrías cambiar. Yo creo que la gente que nos dedicamos a la sostenibilidad y la gente que nos dedicamos a la ayuda social nos sale de dentro, ¿no? Es una cosa que realmente nos nace y no siempre lo puedes conseguir todo. Muchas veces te encuentras tú solo abanderando allí desde en el piso 40, yo en Qatar estaba en el piso 40, intentando movilizar un proyecto en 15 países de Asia y África, pues países pobres, y a lo mejor eso sí era un poco, pero no era la agenda prioritaria absolutamente para el Mundial, ¿no? Entonces, hay, pero no hay tanto. Yo sí puedo decir también que a pesar de que fue un Mundial muy polémico, sobre todo a nivel de derechos humanos, yo lo que vi y lo que viví que se hacía desde la propia organización del Mundial era muy positivo y siempre fue muy positivo. Y como ejemplo puedo dar, yo asistí también al Mundial de Rusia, yo formaba parte del Comité de Sostenibilidad, del Comité de Responsabilidad Social de Qatar, y participé en el Mundial de Rusia. Mientras en Rusia había una persona, coordinando el proyecto social y de responsabilidad social del Mundial de Rusia, en Qatar éramos 30 personas movilizando
y creando impacto de verdad, ¿vale? Y buscando realmente cómo cambiar todo, desde la normativa a las regulaciones, a los derechos. O sea, hubo polémica, se va a poder hablar mucho, siempre se va a hablar, porque está claro que se podían haber hecho más cosas y mejor, pero no tanto como se cree. Muchas gracias, Isabel. Rafa, aparte de explicarnos un poquito qué es Sport Summit, pero con Rafa es uno de los conspiradores, ¿no?, de la creación de la iniciativa de este Observatorio Iberoamericano de ESG, porque con Rafa no nos resignamos a pensar que los anglosajones son los que tienen que liderar los temas de sostenibilidad y deporte, ¿no? Nosotros estudiamos, observamos bastante, ¿no?, y pensamos que la comunidad iberoamericana tenemos un gran potencial, además porque somos potencias deportivas, ¿no? Antes daba el dato de que el 3,3% del PIB en España es el deporte, la media europea está entre 1,5 y 2% del PIB. Es decir, nosotros tenemos una actividad deportiva muy importante y nos gustaría liderarlo, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué Sport Summit y por qué poner el foco en la sostenibilidad y crear este observatorio ESG? Bueno, buenas tardes. También agradecer la invitación y la posibilidad de traer un tema como el deporte y la sostenibilidad a un foro tan prestigioso y con tanto recorrido como este congreso. Brevemente, Sport Summits es una cumbre que es una plataforma de conexión de toda la industria del deporte. Como tú decías, es un sector que moviliza más del 3% del producto y que no tenía hasta el día de hoy un punto de encuentro. Sí tenía múltiples espacios de deliberación y de reunión, pero no tiene un punto de encuentro donde ese ecosistema que tú describías se congregara, trabajara en sinergia. Bueno, Sport Summit va a acontecer en Madrid, en el recinto ferial de IFEMA. Nosotros decimos un poco optimista, pero ¿por qué no? Proyectamos, ahí en IFEMA se hace FITUR, la gran feria del turismo que todos conocen, habrán sentido nombrar. Bueno, pensamos, digamos, la proyección de Sport Summit es un poco convertirla en la FITUR del deporte, ¿no? Así que, y para contestar brevemente, sumarme a tu reflexión, Pau, de dónde venimos, a dónde vamos, y bueno, a mí me toca... me pareció muy interesante la conformación de la mesa, la posibilidad de traer una mirada, integrar la mirada latinoamericana con Europa y tal. Y yo diría que si uno toma el trinomio ESG, claramente lo que prevalece en Latinoamérica es la S. Por cuestiones naturales, por atención a urgencias, a demandas sociales. Hemos sido desde el deporte muy activos en la promoción de programas vinculados con la relación con la comunidad, puesto en sentido amplio, ¿no? Poquito de la E o de la A, digamos, del environmental, y la G, años vista. Creo que justamente a partir de esto que tú comentabas y las experiencias que uno ve en el resto del mundo, nos parecía muy interesante, muy pertinente, el hecho justamente de aunar miradas, enriquecerlas, donde precisamente quizás desde Europa, desde España en particular, hay más mirada puesta en las otras letras del trinomio, la E, la G, y integrarlas, ¿no? en una reflexión, en un discurso, en una narrativa que tiene va a tener distintos enfoques, ¿no? Tú mencionabas antes la idea del primer producto de este observatorio es el desarrollo de un atlas de la sostenibilidad del deporte, precisamente para diagnosticar, cartografiar todo este ecosistema, y a partir de ahí sí trabajar en una estructuración más semipermanente en este observatorio, que va a reunir foros como este, universidades, lugares de pensamiento,
y también los distintos stakeholders, ¿no? Porque todos tenemos aquí cosas para decir, desde las propiedades deportivas, las ligas, los sponsors, las grandes ligas, los clubes de pueblo, todos tienen cosas para decir y piezas para aportar a este puzzle tan importante que es la necesidad de desarrollar, de impulsar la sostenibilidad en el deporte para promover un verdadero cambio social. Te hago también, como Isabel, una repregunta para sacarte de tu zona de confort también. Hablas, ¿no? Pues la sostenibilidad quizás en un foco en Europa, también lo social, en América Latina está más en lo social, y comentas, ¿no? la G, la gobernanza, ¿no? No sé, yo creo que, o tengo la impresión de que los temas de integridad en el deporte es la gran asignatura pendiente, ¿no? Me parece que eso también forma parte de la sostenibilidad, ¿no? De ese concepto ESG. Solemos poner el foco en lo medioambiental, solemos poner el foco en lo social, en el impacto social, pero ponemos menos foco en la gobernanza y particularmente la integridad. Creo que no hace falta hablar de los escándalos de los últimos años, bueno, tanto en federaciones como club de fútbol, ¿no? Yo creo que debe ser un 360, ¿no? Sí, definitivamente. Ese es el propósito, ¿no? Lograr que funcione esa tríada. Y ya que mencionabas, efectivamente, uno de los escándalos a nivel deportivo más sonados de los últimos años, todos recordarán el FIFA Gate, que tuvo como gran protagonista el fútbol sudamericano, lamentablemente, latinoamericano en general, ¿no? Creo que a partir de ese entonces empezaron a surgir iniciativas muy interesantes que ponen de relieve el tema, que lo impulsan para llevarlo en agenda y que yo coincido contigo, Pau, es muy importante. Hoy, mira, sin llevarlo a una naturaleza tan, si se quiere, tan estructural o quizás que puede sonar lejana, lo que está ocurriendo con todo el tema apuestas deportivas, eso, cuando hablamos de integridad, de compliance, de juego limpio, ahí hay todo un tema que miramos de costado, que hay lobbies cruzados y tal, y que bueno, finalmente es fundamental que ese tema entre en agenda, porque bueno, no solamente afecta al juego, sino que también, como sabemos, afecta el comportamiento de adolescentes, de jóvenes, de impulsar una ludopatía imparable, ¿no? Así que, y todo en torno al deporte, por eso menudo tema el de la integridad. Exactamente. Bueno, por eso creo que era importante comentarlo, que es una parte de, ¿no? Como el iceberg, lo que no se ve quizás, pero que es muy importante. Para hacer una segunda ronda, se ha hablado mucho y se habla en estos congresos y hablamos mucho de sostenibilidad, ¿no? De la A o la environmental, ESG o ASG, los temas de sostenibilidad. Y en la mesa anterior que lideraba Viñuales, en su resumen, en esos 16, 17 puntos que apuntaba, salían cosas interesantes y alguno de ellos, ¿no? Decía alguno de los panelistas, hay que hacer más, ¿no? Hay que redoblar la apuesta, ¿no? ¿Es eso posible en el mundo en que vivimos? ¿Cómo debemos, o sea, debemos apretar el acelerador? ¿En qué pilar debemos apretar más el acelerador? ¿En todos a la vez? ¿En el impacto social, en la sostenibilidad, en la integridad? ¿Es posible hacerlos con todo a la vez? ¿Más regulación, más sensibilización? ¿Cómo lo hacemos? Porque detrás de estas tres palabras ESG hay un trabajón detrás, ¿no? Isabel. Pues sí. A ver, yo creo que se ha hecho mucho. ¿Vale? Es que parece que todo el rato solo miramos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y lo que se ha hecho, yo os dije, ¿no? Empecé hace 20 años y se ayudaba a alguien haciéndolo de una donación. Basta. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 20 años, o sea, no somos para nada los que éramos antes. Mi referencia en aquel momento fueron los clubes de la Premier League anglosajones. Nosotros fuimos a poner un ojo allí cómo hacen y en aquel momento pues cada uno de los equipos ingleses de la Premier League tenía una fundación, como hoy en día tienen Barça Madrid, pero no todos los equipos tienen una fundación, no todas las ligas, no todas las federaciones. Y ellos apostaban muy fuerte pues, por tener un proyecto social
donde se impactaban 10.000 vidas mensualmente, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros ni conseguíamos impactarlas en años. Entonces, se ha hecho mucho a nivel social, que es como mi área más de experiencia de impacto social, pero se ha hecho mucho también en la A y en la G y a nivel deportivo, yo creo. Tenemos ejemplos como París 2024, que realmente ha sido un ejemplo de medio ambiente, de estadios verdes y tal, muy, muy importante. Entonces, se ha hecho, siempre hay más, ¿no? Entonces, hay normativas, hay regulaciones, hay estándares. Hay que cumplirlos y todos tenemos que ir hacia allí, obviamente. Sin objetivos no avanzaríamos. Entonces, claro que hay que ponerlos. Creo que esta mañana habéis estado hablando de los objetivos de desarrollo sostenible y eso hablábamos en la hora de la comida. Son tantos y tan complejos que conseguirlos todos. Entonces, yo creo que sí, que hay que ir a por intentar cumplir esos objetivos, pero no podemos volvernos locos. O sea, si yo estoy trabajando en una empresa, en una entidad deportiva, siempre tengo que mirar cuál es la magnitud de donde estoy trabajando y qué puedo hacer, qué tiene que ver realmente con mi core business, ¿no? Si yo estoy haciendo, como consultora siempre lo digo, según lo que la naturaleza de tu empresa, tu apuesta sostenible, y por sostenible no hablo solo de verde, sino de ASG, tiene que ir un poco hacia allí. ¿Qué te va a contribuir a tu negocio y qué realmente es lo que te hace generar, lo que te repercute y te beneficia positivamente a ti mismo, ¿no? Como empresa? Entonces, para mí el primer paso es ese siempre, en vez de intentar tildarlos todos, porque entonces soy muy guay y lo estoy haciendo todo y lo estoy haciendo el que mejor. Primero, es imposible que lo hagas todo y aparte de necesitar recursos, necesitas gente. O sea, para cada uno de nosotros somos expertos en una cosa. Es imposible que yo, experta sobre todo en impacto social deportivo, sea también experta en certificaciones ambientales de según qué, ¿no? Entonces, son más recursos. ¿Cuántos recursos tiene ese evento, esa federación, esa entidad deportiva o quien sea para realmente intentarlo alcanzar todo? Entonces, yo pondría, pues, es un caminito que hay que ir haciendo con un objetivo que te marcas allí y que sí, lo tenemos que ir haciendo entre todos y si consigues un poco, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Integrarlo desde el core business en la práctica total de la empresa, de manera que todo lo que se hace mirando allí, desde toda la cadena de suministro, desde lo que produces, a lo que ofreces, a lo que vendes, a lo que promocionas, se irá cambiando. Pero también intentar llegar a todo ya mañana porque hay que cumplir las regulaciones y con esta presión, pues yo creo que no es posible. Bueno, yo creo que hay un debate interesante, ¿no? Sí, ¿no? Espero que genere debate. Rafa, un poco en tu visión, doble condición de europeo latinoamericano o latinoamericano europeo. Estaba pensando la respuesta y decía cómo respondo, como sudamericano o como europeo. Voy a empezar porque me parece interesante. Yo tengo debates de esta naturaleza con colegas cuando estoy en Sudamérica, hacemos Sport Summit, Brasil, Argentina, y efectivamente, sobre todo la cuestión quizás vinculada a lo verde, al cambio climático y tal, aparece como más abstracto. Entonces, a mí me gusta decir que cuando esto ocurre, decir, conoces a Taylor Swift, ¿no? Sabés de la gira. Bueno, Taylor Swift, si bien es un ejemplo que no tiene estrictamente que ver con el deporte, pero es sportainment porque ocurre en campos de juego y tal. Taylor Swift tuvo que suspender un viernes un concierto en Buenos Aires por tormenta, huracán eléctrica y 3 días después en San Pablo un concierto por ola de calor, porque no se podía desarrollar. Entonces, ahí tienes el cambio climático, el futuro llegó, ¿no? Entonces, cuando uno interpela de ese lugar, creo que se entiende y yo empezaría por contestarte la pregunta de si se hizo más, si se hizo menos. Creo que se hizo lo que se pudo, pero creo que sobre todo en Latinoamérica falta sensibilización. Acá hay niveles de toma de conciencia sobre el tema de la sostenibilidad en general que no está presente en Latinoamérica, seguramente porque son otras las prioridades, ¿no? Quizás, como decía antes, el foco está puesto en otras cosas. Ahora bien, dicho esto, creo que sí pienso que es interesante tener estímulos
digamos, para ayudar a que eso, a que la intensidad mejore, digamos, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, está bien, voy a poner un ejemplo de una liga, quizá una de las más desarrolladas del mundo, que es la UEFA, la Champions. La UEFA, desde el año pasado, obliga a los equipos, establece como requisito tan importante presentar una lista de jugadores, tener un buen estadio, ¿no?, como tener un responsable de sostenibilidad socioambiental. Entonces, eso naturalmente ayuda a poner el tema de relieve, ayuda a desarrollar planes y seguramente muchos equipos, quizás el Barça, el Madrid, el Atlético, ya lo tenían, pero muchos otros equipos no, y no lo hacían también por una cuestión de prioridad, digamos, porque había otros temas que podían ser. Bueno, creo que me refiero a eso, ¿no? Creo que desde los órganos de gobierno se puede hacer más. Que hay cuestiones de estímulo que pueden ayudar más a impulsar esta agenda. Muy bien, o sea que hay que ir apretando entre regulación, sensibilización, ¿no?, Sí. Incentivos, ¿no? Exactamente. Bueno, Perdona que te interrumpa, también depende de la magnitud. Claro, estamos hablando de una UEFA. Nosotros en Euroliga, por ejemplo, en su día obligamos a que los equipos de Euroliga tuvieran un proyecto social. Entonces se dio una transición de 3 años, iros uniendo voluntariamente, pero en 3 años tenéis que tener un proyecto, tenéis que impactar vidas y puedes escoger en el área que quieras, ¿no? Y les dábamos, pero lo tienes que hacer. Pero claro, yo estaba refiriéndome al deporte en todos sus ámbitos, desde la liga pequeñita o el deporte de base a federaciones, instituciones. Entonces, claro, si estamos hablando de altas esferas, sí, por supuesto que hay que acelerar y que hay que intentar hacer el máximo. muy bien. Antes de daros la palabra para intervenir, y si queréis preguntar, comentar, polemizar también, evidentemente, sí que me gustaría quizás pediros, ¿no?, si le tuviéramos que decir a Anita, como directora del Congreso, en la edición siguiente, ¿no?, que hiciéramos una segunda vuelta de ESG y deporte, ¿no?, ¿a quién deberíamos invitar en esta mesa, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos, personas, organizaciones, instituciones inspiradoras, ¿no?, podéis dar varios, uno o varios, ¿no?, en los cuales nos podemos, ¿no?, al final todos los sectores necesitan referentes, ¿no?, necesitamos poner en valor referentes en positivo, ¿no?, para incentivar a los otros, ¿no? Bajo vuestra experiencia, ¿no?, pasada, presente y lo que intuís en el futuro, venga, ¿a quiénes invitaríamos aquí a compartir un poco estas experiencias? Si quieren, empiezo yo. Voy a poner un ejemplo, uno de los que se me viene a la cabeza, que no es de la élite, porque tampoco tendría, digo, me parece interesante, que lo está haciendo bien, que ha construido una nueva narrativa en torno a su desarrollo y su compromiso social y ambiental, que es el Betis, el club de fútbol, que ha desarrollado ya hace unos años un programa que se llama Forever Green, y que además, bueno, obviamente tiene el acierto de que tiene que ver también con su narrativa histórica de club de fútbol, pero creo que hay cosas muy interesantes para ver en ese proceso de construcción, que, bueno, insisto, podría decir la Fórmula 1, pero claro, sería como muy estelar, o que seguramente la Fórmula E, quizá una de las competencias más sostenibles del mundo. Pero te contesto con un ejemplo más terrenal. Creo que por ahí yo los invitaría. Muy bien. Nita, ya tenemos una primera idea. Estamos faena a los ponentes para que nos den ideas. Mira, hubiera quedado bien. Vamos a que, No hay que nos hagan el trabajo del comité científico, una parte, ¿no?, los ponentes. Mientras piensas un referente inspirador en América Latina, Isabel. A ver, yo más que a quien invitaría para que viniera alguien inspirador en el mundo del deporte y tal, porque hay muchísimos, o sea, no quiero escoger uno porque creo que realmente está lleno de individuos, de personas, de entidades que hacen bien, con lo cual no quiero escoger uno, pero a mí me encantaría poderme sentar con alguien de influencia tal en niveles políticos altos para
conseguir que el deporte realmente se reconozca como una herramienta que cambia vidas, ¿no? Entonces, yo recuerdo en uno de mis viajes en Qatar, estuve en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, vamos a hablar del proyecto, y yo decía, ¿no hay alguna manera para que realmente, ya que el deporte para el desarrollo se reconoció hace tiempo como una herramienta de cambio, dentro de los campos de refugiados, por ejemplo, cuando hay una acción humanitaria, es evidente, está clarísimo, todos hemos visto, todos sabemos que el deporte cambia vidas, ¿no? Que tú llegas ahí, unos niños que no tienen comida, una familia que está desestructurada, una situación, o sea, que ninguno de nosotros querría vivir, ¿cómo llegas allí, pones una pelota o cualquier cosa y a esos niños les cambia la cara? Esos niños empiezan niños y no niños, mujeres, adultos, cómo se distiende todo, ¿no? Y entonces, ¿no podría haber alguien que realmente en los clústeres, en lo que se llaman los clústeres de las Naciones Unidas, que están tan reconocidos, que son esas áreas de impacto para ayudar en situaciones humanitarias como son el agua, la sanidad, la protección, el shelter, ¿no? La vivienda. Vivienda, bueno, hay muchísimas, educación, el deporte tenga ahí un sitio, tenga un lugar, porque ¿por qué todos los equipos de fútbol van a ayudar a campos de refugiados? ¿Por qué todas las entidades vamos a campos de...? Entonces, establécelo ya como es igual de importante que el agua. O sea, en la pirámide de valores, obviamente, el agua, la comida, la salud y la higiene primero y después el deporte, porque cambia vidas. Entonces, alguien que nos pueda ayudar a movilizar esto. Bueno, creo que es interesante, ¿no? Cuando hay agencias especializadas, ACNUR es la más conocida, ¿no? de la planificación de los campos de refugiados o de ayuda de emergencia. Como tú dices, lo primero es dar agua, comida y alojamiento, pero en la planificación de un campo de refugiados ya debería estar integrado, ¿no? Para los espacios deportivos. Dejarles, ¿no? de ver todo aquello como con tanto sufrimiento, ¿no? Lo que hablábamos antes, podemos intentar ver la parte positiva. Entonces, en vez de estar todo el rato centrados en lo que no tenemos, lo que no llega, esos momentos de deporte y de socializarse entre ellos, integrarse, hace cambiar mucho. Y te pedía que pensaras en América Latina, pero os pregunto a los dos, en cualquier sector que se precie, hoy en día hablamos de influencers. Hemos hablado de organizaciones, pero hablamos de influencers, ¿no? A mí no se me viene tanto a la cabeza, ¿no? Deportistas que sean los iconos de la sostenibilidad, ¿no? O del ESG. Sí que hay impacto social, ¿no? La parte social quizás sí, ¿no? Pero no me parece que haya tantos deportistas que sean referentes en este concepto de ESG, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? La responsabilidad individual del deportista, ¿no? También, y de los grandes deportistas, ¿no? Bueno, yo te iba a contestar eso justamente. Sí me parece que tomo lo que dice Isabel, ¿no? Que lo que decía al comienzo, que me pareció muy oportuno. A veces la ESG mirada como tal es un poco agobiante para el gestor, porque son tantos temas tan diversos. Agrupa 7 carreras universitarias, de ingeniería química, de derecho, contador, trabajador social, ¿no? O sea, uno tiene que ser un hombre de orquesta, entonces es complicado. Yo te diría que sí encuentro referentes, influencers en temas, ¿no? Uno para mí muy valioso es Ricky Rubio, el basquetbolista que es también cercano para todos nosotros aquí, que bueno, padeció un problema, enfermedad mental, salud mental, y bueno, no solamente que lo ha compartido, sino que lo ha puesto en obra, ¿no? Ha creado su fundación, trabaja con programas, del mismo modo te podría decir, sí, muchas deportistas o influencers o directamente activistas que trabajaron y lo siguen haciendo muy activamente por la igualdad, la inclusión, la posibilidad de que las mujeres practiquen deportes, tienen el mismo acceso. Yo siempre voy a decir, si me preguntas, estuve 2 años como director de comunicación y relaciones institucionales de Boca, me preguntas cuál es mi día más feliz o uno de los días más plenos, no te elijo un campeonato, te digo el 19 de abril, creo que fue del 2019,
cuando abrimos la mítica Bombonera, el club de Boca Juniors, para que el equipo de primera división femenino de Boca pueda jugar un partido a cancha llena, ¿no? Fue hermoso, digamos, ¿no? Y a partir de ahí vino todo un proceso, no digo que específicamente eso, pero a partir de ahí se abrió todo, claro, Boca es Boca, generó debate tal, y pocas semanas después se anunció la profesionalización en el fútbol argentino y siguieron los progresos. Entonces, me fui un poco a tu pregunta. Sí creo que hay muy buenos activistas, influencers, que trabajan en temas, pero es verdad que es difícil abarcarlo todo, ¿no? Muy bien, bueno, habéis visto, nosotros tenemos pasión por el deporte, pensamos que es una extraordinaria palanca, ¿no?, para empujar los valores que promulgamos en el Congreso. Seguramente haya preguntas, comentarios, algún desacuerdo, ¿no? El joven Viñuales. Gran moderador, tengo que decir, ¿eh? Gran moderador. Es un fuera de serie. Gracias. Isabel tiene razón cuando decía un poco que el deporte cura y sana, ¿no? Y yo creo que pasa en todos los sitios. Quería que sumaras a tu argumentación una anécdota que contó Ramón Constante, Mariano Constante, que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen como español. Y él contaba que, claro, la vida en un campo de concentración pues era extraordinariamente complicada, ¿no? De hecho, los españoles, que eran, claro, pues los más organizados, allá de distintas nacionalidades, pues se autoorganizaban para recoger un poco miguitas para darle a la gente un poco más enfermos, es decir, una cierta red de solidaridad, ¿no? Y él contaba que el día y el momento más complicado eran los domingos por la tarde, porque no trabajaban, debe ser el único rato que no trabajaban, y entonces la gente pues pensaba. Y pensar en un campo de concentración, pensar en el futuro, en los que están fuera, que estoy dentro, era horrible, y mucha gente se suicidaba, ¿no? Y mucha gente la mataban y moría, pero mucha gente se suicidaba, ¿no? Y entonces él contaba en el libro que organizaron un campeonato de fútbol y que eso salvó vidas, ¿no? Salvó vidas porque en esa pasión, en ese encuentro, ¿no? Entonces, bueno, es por un lado eso, positivo, el deporte y tal. Pero por otro lado, yo una de las ideas, cuando hablaba Pau, decía influencers, deporte, sostenibilidad, me viene en clave negativa cuando le preguntaron a Mbappé, cuando no estaba en el Madrid, sino antes, por los viajes. Y se rió. Y se rió. Y a mí esa risa todavía me duele. Entonces yo creo que los iconos deportivos, sobre todo en los grandes deportes como el fútbol o el baloncesto, influyen mucho en mucha gente y deberían extremar qué hacen y qué dicen, ¿no? Y yo creo que muchas veces no lo hacen lastimosamente, ¿eh? ¿Comentarios? Sí, yo creo que esto también pasa más en Europa. En la NBA, yo me acuerdo cuando estaba en la Euroliga, había ido a NBA a veces y había formado parte de algún grupo de formación de jugadores, ¿no? Ellos me decían, es que cuando llegan aquí los jugadores realmente les hacemos, o sea, no un lavado de cerebro, pero un reset. O sea, tienen que aprender a comunicarse, tienen que aprender y tienen que empezar a hacer ayuda social sí o sí. O sea, ellos tienen que aprender a dar algo a la comunidad. Y pues formar parte de que ser un equipo no es solo vengo aquí y juego, porque aparte me acuerdo que me explicaban, ellos llegan jóvenes, de repente empiezan a ganar muchísimo dinero y es que les tenemos que hasta enseñar cómo gestionar ese dinero, porque les tenemos que decir, tu mujer te lo va a quitar, tu madre te lo va a quitar, tu hermana te lo va a quitar. Entonces, ¿cómo realmente son chavales muy jóvenes que entran en un mundo que desconocen, ¿no? Entonces, bueno, y esto te hablo como anécdota, ¿no? Pero creo que sí, que hay que enseñarles todo lo que hay detrás. Otra cosa que yo personalmente, y esto ya es como más a nivel personal, y cuando yo he estado en algunos campos de fútbol, ¿no? Yo he ido con mis hijos, yo me quiero ir. O sea, me quiero tapar los oídos. Digo, si se supone que mis hijos tienen que ser de este equipo, me da igual el que sea, su padre es de un equipo, y tienen que estar aquí oyendo todo el día, el hijo de puta, tu puta madre.
una cosa detrás de otra con estos valores, aquí tengo, estos son los futuros fans de este equipo y esto es lo que yo tengo que promocionar, estos son los valores que me trae este deporte, ¿no? Para mí. Entonces yo siempre decía, si yo fuera la directora de responsabilidad social de este equipo, lo primero que hago, es poner en el LED system, en el sistema de LED, de iluminación, somos éticos, responsables, nos comunicamos bien y empezaría a echar a la gente fuera. Y a ver si en 4 días consigo cambiar el comportamiento de los fans. Porque es que el fútbol, sobre todo, ya genera eso de los jugadores, pero también en el propio fan, ¿no? Entonces, que haya un cambio, pues lo que tú decías, un líder es el que consigue cambiar cosas. Pues yo iría allí y las intentaría cambiar cosas. Igual mi campo estaría vacío, pero yo lo intentaría. Tú hablas de un flagelo, de una realidad en la que convivimos, donde, bueno, en el mejor de los casos se pueden juntar 80.000, 50.000, 60.000 personas, pero a partir de hace unos años tenemos eso multiplicado por decenas de miles, de millones. ¿Qué hacemos con ese acoso, con ese hateo, con esa agresividad que está ahí y que así como tú decías todas las cosas positivas del deporte, Pau, el deporte también tiene eso, ¿no? De acelerar el odio, las malas prácticas y demás. Para no quedarnos con la mirada solamente descriptiva y pesada del asunto, decir que el año pasado justamente la UEFA, pero ya algunos equipos del mundo, pero la UEFA particularmente para la Euroliga, ha tenido una actuación absolutamente proactiva para moderar el acoso en redes, ¿no? Ha hecho acuerdos con las plataformas, ha tenido sistemas propios, ha invertido para mitigar los efectos del harassment digital, ¿no? Que es realmente otro flagelo multiplicado por millones. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? No la solución, pero parte de la mitigación, ¿no? Nuevas alianzas, ¿no? Alianzas que hasta ahora no han sido obvias o habituales, ¿no? Sí, ante nuevos problemas, porque en definitiva eso, ¿no? Antes alcanzaba con llamarle el orden al desaforado en el estadio, ahora el desaforado está... Yo vuelvo un poco al pilar de la G, la gobernanza y particularmente la integridad, ¿no? Yo creo que hay una asignatura pendiente que son los dirigentes de muchos clubes deportivos que tienen alta tolerancia a eso que se llama, una traducción, los fanáticos, ¿no? Se traduce del inglés, ¿no? Los fans, Sí. ¿no? Hay una cierta tolerancia porque presumiblemente son los que más animan, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un agujero negro todavía en el mundo del deporte, la ESG, ¿no? de trabajar más y mejor la parte de integridad, ¿no? ¿Más comentarios? Sí, compañero de Colombia. Bueno, hasta ahora vengo a comprender bien lo del observatorio. Primero que todo, felicitarlos, ya les voy a decir el porqué. Todos sabemos que el deporte es una de las plataformas más importantes para difundir cualquier tipo de información. Y voy a retomar un poco con relación a la charla anterior de uno de los desafíos, y es precisamente aprovechar la difusión de todo lo que tiene que ver de la responsabilidad social precisamente en este campo del deporte, porque ¿quién no ve en el mundo cualquier tipo de deporte? ¿Qué plataforma no hay más importante que el deporte para poder transmitirlo ello? ¿Cuál es una de las dificultades con relación al deporte? Precisamente el comprender el término de responsabilidad social, porque cuando arrancó la señora Isabel hace 20 años, pues simplemente era cumplir un poquito de ello. Hoy, por lo que he escuchado, es simplemente llegar hasta donde la ley lo permite, y pocas empresas que lo hacen, estoy hablando a nivel mundial, entonces pocas empresas que lo hacen a nivel mundial, pues no tienen la capacidad para poderlo difundir. De allí la importancia de lo que ustedes están proponiendo acá con ese observatorio, porque si bien muchas empresas lo hacen, no hay mucha documentación para poderlo transmitir, y a partir de ahí esa herramienta a futuro, digamos que se podrá consolidar para poder mostrar esos resultados de muchas empresas del sector del deporte
involucradas precisamente en esta causa, que era lo que estábamos hablando hace rato. Así que felicitaciones por eso. Muchas gracias. Nita, quería... Sí, estaba yo pensando que al final llevamos todo el día hablando de, sobre todo, empresas, de administraciones, de todo lo que tiene que ver y todo lo que impacta en los aspectos ASG, en las empresas, en las corporaciones, en las administraciones. Al final, el deporte yo me lo estoy imaginando como una súper gran multinacional. Y entonces, esa cadena de valor del deporte, que no solamente son los jugadores, que no solamente son los que disfrutamos del deporte, los ojeadores, sino es absolutamente todo, sí que tengo la sensación de que está un poco fuera de todo este lenguaje común que manejamos. Y como creo que lo comentabas tú, Rafa, sí que en aspectos que tienen más que ver con la parte ese que a veces echamos de menos, pero que en el deporte sí que se contempla mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver pues, con la parte social, con la parte de las personas, esa parte sí que se incorpora, pero el resto de cuestiones de gobernanza, toda la parte ambiental, un poco como que se queda fuera de su preocupación. Y también por eso no conseguimos identificar ningún referente que hable en términos de ética, de gobernanza, de medio ambiente en el ámbito deportivo. Normalmente sí que en aspectos que tienen que ver con lo social, bueno, a veces también porque les ocurren a ellos cosas a nivel personal y por eso son mucho más sensibles. ¿Cómo hacemos para que el resto de todo esto se integre en la cadena de valor del deporte? ¿O cuánto falta? Porque yo no lo veo muy cercano. Igual vosotros lo veis más. No, desde ya. Yo te lo llevo a un caso bien concreto que me pasó estando en un club de fútbol muy popular. Claro, son temas que no ganan campeonatos. La gente no se moviliza por tener un club socialmente más ético, ¿no? Entonces, ahora si tú eres capaz de transformar positivamente las bases de lo que puede representar, impactar positivamente una buena estrategia de ESG en un club de fútbol, bueno, probablemente muchos de los impactos que se generan a partir de ahí te permitan, te ayuden a ganar campeonatos, porque si sos más eficiente en el uso de los recursos, si generas mucho más engage con los hinchas, si tienes realmente compromiso en esas cosas, bueno, la gente lo va a valorar más. De todas maneras, yo insisto, creo que acá hay una cuestión de sensibilización, en primer lugar, de nivel directivo. Yo no le pediría necesariamente a la base de los fans que entiendan la importancia de la gobernanza, de la ética, de integrar. Ahora, a un presidente de un club de fútbol importante de Sudamérica o de una federación muy importante de un deporte popular, y la verdad que sí, o sea, creo que forma parte ya del deber ser. Muchas veces, bueno, en aras de que hay otras prioridades se mira para otro lado, pero creo que es picar y agitar, ¿no? Porque creo que lo que nos dedicamos un poco a esto tenemos una natural condición o debemos tener una natural condición de activismo para lograr esta transformación, ¿no? Yo creo que un poco también depende del tipo de evento o el tipo de entidad del que estás hablando, ¿no? Si hablamos de un evento, unas Olimpiadas, un Mundial, ahí tienes todos los años que sean para realmente generar un impacto en pues, los 10 años que te estás preparando, los 5, los 10, y ahí puedes poner muchas herramientas. Es un evento, ¿no? A muchos niveles, entonces puedes realmente tú, como organización, intentar impactar en cada uno de ellos. Cuando hablas de una federación o una liga,
estás hablando de 24 equipos, 32 equipos, cada uno de su madre y de su padre. O sea, hay unos que son muy grandes y tienen poder adquisitivo y hay unos que son muy pequeños y no tienen poder adquisitivo. Entonces, establecer unas normas estándares para todos ellos, pues bueno, unas mínimas las van a cumplir, porque claro, no le puedes pedir al Betis lo mismo que por el Betis porque lo ha dicho él, pero a según qué equipo no, lo mismo que le puedes pedir a un equipo grande. Entonces, ahí es donde está la diferencia de la brecha, ¿no? Es lo mismo, igualdad y desigualdad. En países muy grandes o ligas muy grandes va a pasar eso, que en unos hay más pobreza, en otras más riqueza. Entonces, depende mucho del tipo de entidad deportiva al que te estés ajustando. Entonces, por eso, establecer lo mínimo para todos y luego cada uno en su medida que haga lo que él crea que está en su mano. Pero, por ejemplo, eventos mundiales, y para mí estos pues trabajan con años vista. En el Mundial, yo empecé en el Mundial en el 2014. Yo me fui a vivir a Qatar en el diciembre del 2014 para un Mundial que se daba en el 2022. O sea, hablábamos de muchos años, ¿no? Se empezó muchísimo antes. Hubo tiempo de cambiar todo y de hacer mucho. Otros eventos empiezan mucho más tarde. Es un poco la realidad del tejido empresarial. Claro. Al final, pero existe esa voluntad, esa normativa, quiero decir, a mí lo que pienso es que los eventos deportivos en general todos tienen un impacto potentísimo, lo hemos comentado, lo sabemos, en todo. Sin embargo, como que la asunción de obligaciones en cuestiones de las que estamos hablando, que ya las hemos incorporado todas las entidades grandes, pequeñas, medianas, en todo el tejido empresarial a su nivel, como que todavía están fuera de este juego. Estoy muy de acuerdo y en particular te lo reafirmo desde la mirada más latinoamericana. Lamentablemente está lejano. También reflexionaba qué pasa. No existe la figura del CSO o del director de sostenibilidad en general, ¿no? O sea, ahí está la persona de operaciones, está el abogado que lleva temas de ética, de tal, y está la fundación, pero no está esa mirada integral y se pierde la riqueza, digamos, la mirada 360 de cómo abordar el tema, ¿no? Queda como más, la sostenibilidad queda más sectorizada. Por eso el observatorio, por eso el Atlas, por eso esta apuesta que tenemos desde Sostenibles de impulsar este debate para ayudar a sensibilizar, ¿no? El compañero de... ¿Cerramos ya, Anita? ¿Sí? Por acabar. También. Perdón, sí. Adelante, sí. Venga, sí. Bueno, 2 preguntas las tomamos, las que haya, y ya cerramos. Sí. Hola, gracias. Yo quería comentar, que lo estábamos ahora comentando entre nosotras, que yo creo que en el ámbito del deporte hay sobre todo como, incluso creo que más que en otros sectores, que hay como cierto miedo a las estructuras de poder, ¿no? Y yo creo que el año pasado, o el anterior no recuerdo, con todo el tema de la selección femenina de fútbol, ¿no? Y el movimiento se acabó, que fue como, es verdad que acabó todo con el caso Rubiales, pero comenzó un año antes con las 15 que se retiraron de la selección, las niñas, luego ya que se unieron, luego el Mundial, ganaron el Mundial, luego los Rubiales, o sea que fue como muy largo el proceso, ¿no? Y en todo este proceso hubo altibajos, hubo muchas ocasiones para que muchos deportistas y muchos miembros de las estructuras se pronunciaran y destaparan cosas. Y ahí nadie destapó nada, nadie dijo nada, ¿no? ¿Y es por qué? Porque las estructuras dan mucho miedo, ¿no? Hay muchos poderes allí. Está muy politizado. Bueno, está politizado, son unas corrientes muy poderosas, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que en las empresas sí que se están viendo muchos cambios, pero yo creo que en el ámbito del deporte, que además es un ámbito en el que todos vemos mucho y creo que nos identificamos mucho, porque al final el deporte lo que consigue es igualarnos a todos, ¿no? Nos identificamos con nuestros equipos, con los deportes, nuestros niños van a los equipos todos los domingos o los sábados, vamos a los partidos, lo estamos hablando, ¿no? Que hay deportes que son mucho más cercanos que otros. Preferimos que nuestros hijos vayan a baloncesto antes que a fútbol, porque los deportes de fútbol son más agresivos y el ambiente es peor que los partidos de baloncesto. O sea,
¿no? Y al final son valores que tenemos en las casas, ¿no? Y los ambientes en los partidos de los niños de fútbol son peores que los partidos de los baloncestos y mucho peores que los que hacen competición de atletismo. Entonces, al final esto es lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la radio, lo que escuchamos en los comentaristas de radio, ¿no? Y al final es porque hay unas estructuras que es muy difícil de combatir, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿No? No, adelante de vosotros. ¿Has contestado? No, estoy de acuerdo, sí. Es que el por qué no lo sé. O sea, yo te puedo decir, sí, está para mí, he utilizado la palabra politizado porque sí, porque acceder a según qué cosas es difícil. Yo me he encontrado personalmente intentando cambiar ciertas cosas y al final es que es una competición, aquí venimos a ganar títulos. Y entonces, mientras yo he estado intentando abanderar por mi proyecto, a veces es, Isa, pero es que esto no es importante para mañana. Ya, pero mi proyecto hemos hecho. Ya, pero tú sabes quién ha jugado y quién ha metido 3 canastas hoy. Pues mañana me vuelves a venir con... Entonces, al final cada uno mira por sus intereses. En el mundo del deporte se mueve mucho dinero, además, a ciertos niveles, ¿no? Se mueve mucho dinero también. Y yo creo que sí, que la gente, pues probablemente deportistas tienen miedo a salir y decir según qué cosas porque que me quede donde estoy, ¿no? Y cómo estoy. Pero la verdad que así científicamente no te sé decir el por qué en la base. Yo, si me permitís, para cerrar y un poco tomando el hilo del compañero de Colombia, quería pedir si podéis volver a poner la iniciativa del observatorio. Una iniciativa que sale de Beljanovic y Solanilla es muy pretenciosa. En realidad la idea es obligarnos a pensar juntos. Y si os fijáis, si de los 18 temas que tenemos aquí tomáramos el club, ¿no?, de fútbol, de básquet, de tenis, el equipo de natación de cualquier... Si nosotros consiguiéramos que la conversación del deporte se caminara a que todo el mundo, cualquier club, por modesto que sea, cualquier ayuntamiento tuviera que pensar en términos de sostenibilidad ESG, sus infraestructuras, los valores de sus equipos deportivos, la alimentación de los chicos, qué alianzas hacemos a nivel global, cómo hacemos transparencia, cómo lo financiamos, con quién nos patrocinamos, si las empresas que nos dan la ropa deportiva están alineadas con la sostenibilidad. Es decir, esto no vale solo para los grandes clubes deportivos de las ligas profesionales. Esto vale hasta el ayuntamiento más pequeño de España. Es para ayudar a pensar. Y si lográramos estandarizar que el sector del deporte tuviera que hacer de alguna manera un reporting o una reflexión sobre todos estos temas de la cadena de valor, estamos convencidos que el salto hacia adelante en términos de sostenibilidad entendida ESG, ¿no?, los temas de integridad, los caciques de los clubes deportivos, aunque sea a nivel local, estén obligados a pensar estas cosas o a hacer estas cosas, seguramente el deporte sería mejor y haría una contribución positiva desde el punto de vista de la responsabilidad social que nos ocupa, ¿no? Esta es un poco la intención, ¿no? Vamos a hacer agitación y propaganda en el sector del deporte, caminar hacia la responsabilidad social, hacia la coherencia y además intentar salvar el planeta también, ¿no? Si os parece, dejamos aquí la mesa. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Rafa. Gracias. Bueno, ahora hemos hecho un pequeñito cambio en el programa y va a haber una conversación de Pau Solanilla y Luis Humberto acerca de uno de los grandes libros que ha escrito Pau Solanilla sobre economía y sostenibilidad. ¿Se escapa Pau Solanilla? Ah, viene. Sí, puedes microfonarte. Teníamos ahora la participación de nuestros compañeros de Latinoamérica, pero bueno, por un problema técnico y sobre todo porque cada uno de ellos tenía un uso diferente, un uso temporal diferente porque estaban en diferentes sitios, han decidido finalmente grabar su espacio y nos lo han enviado. Con esto podemos hacer dos cosas. O lo ponemos después de la conversación de Pau y de Luis Humberto,
o bien lo colgamos en la web. Luego os lo pregunto y lo que vosotros queráis, ¿vale? Porque el espacio, la pena es que no vamos a poder intervenir, no vamos a poder hacer preguntas, porque como os digo, viene enlatado y bueno, os lo podremos, como os digo, poner aquí o lo podréis ver a través de la web. Así que un poco para agilizar el tiempo y para que no se nos haga tan tarde, hemos hecho este cambio de programa. Así que todo vuestro. Luis Humberto, gracias. Pau. Muy bien. A ver, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Muy bien. Nada, yo primero agradecer la invitación a participar en el Congreso. Yo creo que he seguido los congresos desde el primero. He estado casi todos, más o menos. En algunos incluso he participado también moderando alguna mesa. Recuerdo alguna vez que estuvo Ramón Jáuregui, bueno, más de una vez ha estado Ramón Jáuregui. Además recuerdo un momento especialmente duro, que era el momento de la crisis económica de los años justo después de 2008, 2009, 2010, esos años durísimos, y estuvo con un apoyo muy directo a las pymes, sobre todo. Intervino el entonces presidente de CEPIME Aragón con un discurso muy dramático de la situación que estaban atravesando. Y bueno, me parecía que era un mensaje de decir, bueno, y ahora me vais a hacer preocuparme por la responsabilidad social cuando no sé si voy a poder sobrevivir a esta crisis, ¿no? Era complicado, pero bueno, ahora estamos en otro momento. Para mí es un placer presentar a Pau Solanillar. Tampoco voy a dar mucha explicación de su currículum. Es consultor, emprendedor, formador. En el libro que tenemos aquí, que es al hilo de lo que vamos a hablar, el libro La República Verde, se habla que es una persona con espíritu nómada, es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Comunicación Corporativa, ha escrito varios libros. En fin, este libro se llama La República Verde y el subtítulo es Una nueva gobernanza para la sostenibilidad y el progreso. Entiendo, bueno, y además es uno de los lemas del Congreso, la gobernanza. Hace falta una nueva gobernanza, es lo que parece que estás un poco defendiendo en este libro, ¿no? Muchas gracias por acompañarme esta tarde. Por decirlo alto y claro, sí. Estamos gestionando problemas del siglo XXI con los métodos del siglo XX. Por lo tanto, la respuesta es clara. La gobernanza público, privada y social que tenemos actualmente no sirve, por si no se ha entendido bien, no sirve para gestionar los problemas que tenemos encima de la mesa. Y esta es un poco una de las tesis centrales del libro, ¿no? No se puede conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Por lo tanto, tenemos que reinventar, rediseñar, evolucionar nuestra gobernanza hacia formas diferentes, creo yo, menos jerarquizadas, que no significa menos desinstitucionalizadas, pero sí menos jerarquizadas, mucho más abiertas y colaborativas. Porque como ha demostrado la pandemia, solos no podemos. No hay ni un solo sector. Sector público no tiene la energía, la creatividad y la innovación suficiente para hacerlo. El sector privado no lo puede hacer aunque tuviera los recursos y tuviera capacidad de innovación, porque no tiene capacidad de entender el conjunto de los problemas de la sociedad, porque es un interés particular. Y los movimientos sociales hoy en día no tienen la fuerza suficiente para imponer la agenda social. Por lo tanto, nadie lo puede hacer solo. La única solución es una nueva gobernanza público-social privada. Cuando hablamos de gobernanza se habla muchas veces, o da la sensación de que se habla de qué están haciendo las instituciones. Y ahí entramos con algo que es la burocracia. En la primera de las mesas redondas esta mañana se ha hablado de eso. Hablaban en el primer debate ese dicho que se dice siempre de los americanos inventan, los chinos copian y los europeos legislan, ¿no? Regulan. ¿Hay que cambiar eso? Fíjate, Europa se ha posicionado en las últimas décadas como la gran potencia reguladora, ¿no? Legisladora y reguladora. Teníamos la ambición, en el ámbito de la sostenibilidad, de que los estándares europeos pudieran ser un poco estándares universales. Y ahora, ¿no? Como hemos visto en la mesa anterior, el vendaval Trump y todo el neoconservadurismo parece que quiere remover todo eso. Y hay un debate que se viene, y lo vamos a ver en los próximos meses, una gran oleada desreguladora.
Pero esa es la trampa, ese es uno de los combates, porque no es lo mismo la regulación que la burocracia. El gran monstruo es a la regulación yuxtaponerle la burocracia, que es lo que hemos hecho. Sí. Hemos yuxtapuesto la burocracia a la regulación. O sea, que hay que mantener la regulación, efectivamente, pero intentar evitar la burocracia. Quitarle capas de grasa, los que estamos gorditos, ¿no? Sí. Es quitarle grasa a la regulación, grasa de la burocracia, pero mantener la regulación, porque justamente este es uno de los combates ideológicos que viene, ¿no? La desregulación. ¿Y qué significa la desregulación? La ley del más fuerte. Y el discurso de Trump y los movimientos iliberales es eso, sí, es destruir las instituciones para que sea la ley del más fuerte. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de la desregulación. Tampoco que esté sobreregulado. Es decir, hay que regular, tenemos una regulación adecuada y en materia de sostenibilidad hay incluso que hacer más, pero tenemos que quitarle la grasa de la burocracia porque es el cáncer que nos va, o es la gasolina que alimenta a esos movimientos desregulatorios neoliberales de la vuelta a los good old times. Sí. ¿No? Pero eso puede sonar muy bien, pero es muy difícil. Me refiero a ver cómo quitas burocracia cuando hay una regulación a veces tan marcada en la que hay que pasar diferentes procesos y a veces hace falta gente. Y eso no se puede cambiar, claro, se puede cambiar, desde luego no de la noche a la pero mañana. las instituciones, sobre todo las instituciones, también algunas grandes corporaciones lo hacen, son muy autorreferenciales y no se ponen necesariamente en la situación de los demás, sino piensan en ellos mismos. Vamos a poner un ejemplo clarísimo que está pasando hoy, la manifestación de los agricultores. A los agricultores les hemos impuesto una cantidad de capas de burocracia extraordinaria. Esa es una de las reivindicaciones, evitarla. En pos de no sé cuántas cosas, y era la seguridad, la transparencia. También es verdad que es un sector muy regulado, entonces, pero ahora, porque tú no puedes plantar lo que quieras, donde quieras. Von der Leyen acaba de presentar a la Unión Europea un proceso de desburocratización de la PAC, que no de desregulación de la PAC. Sí. Es decir, si la PAC se puede mantener con menos burocracia, antes seguramente nos habíamos equivocado poniéndole una capa de más, o varias, o 2, o 3, o 5 de burocracia. ¿Es posible hacerlo? ¿Es fácil? No. Sí. Porque también la sociedad cada vez nos exige más, antes lo hablábamos, no nos permite innovar a las instituciones. Si te equivocas, con perdón, la cagas. Sí. O acabas en los tribunales. Por eso los funcionarios son tan garantistas, ¿no? Porque, porque la innovación está penalizada, porque la innovación no siempre sale bien a la primera, ¿no? Y no se permite, no se tolera la innovación en el sector público principalmente. Pero por eso digo, es un combate, es una línea muy fina, pero muy interesante. Regulación sí, burocracia no. Sí. Bueno, yo lo veo un poco utópico, pese a todo. Me parece que hay que intentar llegar ahí, pero lo veo un poco, desde luego, tal como estamos, porque una de las cosas que tiene Europa es precisamente que esa regulación hace que haya un poco más de igualdad que no hay en otros sitios. A pesar de, bueno, ahora seguimos entrando un poco más en detalle en otras cosas, pero bueno, en el libro también se habla mucho del crecimiento sostenible, de que el crecimiento, que se puede crecer reduciendo emisiones, por ejemplo. Efectivamente, este libro es un alegato, como tú decías, a reconstruir la idea de progreso. Si os fijáis en los últimos años, el ataque que se hace a la sostenibilidad, o a los temas de sostenibilidad, está principalmente vinculado a que hay que es esfuerzo, sacrificio, es decir, es una penalización de nuestro estilo de vida, ¿no? Hay un marco mental de la sostenibilidad. No solo un cambio cultural, es que me penaliza, es que tengo que comprar un coche eléctrico en vez de 15.000 vale 30.000, es que tengo que comprar productos ecológicos que en vez de 15 euros valen 25, ¿no? Hay un marco mental negativo sobre la sostenibilidad. Y creo que eso es justamente una de las claves, generar un nuevo relato de que la sostenibilidad es una oportunidad y poner ejemplos en positivo. Ahí tenemos dos batallas. Una es contra ya no son ni negacionistas. El negacionismo climático se ha reconvertido en retardismo climático, porque han visto que es más eficiente el retardismo que el negacionismo. Entonces hay un combate contra los retardistas climáticos,
Pero luego hay otro, de los que empujamos la sostenibilidad, hay un combate entre los que proponemos el crecimiento sostenible y los que proponen el decrecimiento. ¿Y qué hacemos? Nos dividimos y ¿quién gana? Los otros. Y este combate es muy interesante porque, yo digo en el libro, de forma bien intencionada, los decrecentistas, los que defienden el decrecimiento económico, lo hacen con un discurso que vamos al colapsismo climático. Y por eso hay que decrecer. Y si abogamos, si estuviéramos de acuerdo que vamos al colapso, la gente, ¿por qué tendría que cambiar? Si vamos al colapso, nos vamos todos al carajo. Sí. Entonces le está haciendo el juego al neoliberalismo inconscientemente. Y con datos demostramos, y demuestro en el libro, que es posible el crecimiento y reducir emisiones. En el año 2023, España creció un 2% y redujo un 8% de las emisiones. Creció un 2%, redujo un 8%. Sin hacer prácticamente, sin apretar el acelerador. ¿Por qué? Porque, sobre todo, el sector de la energía apostamos por las energías renovables. Mientras Europa creció un 1% y solo redujo un 2% de las emisiones, principalmente vinculado a la guerra de Ucrania, todo el tema. Es decir, y en el año 24 hemos reducido emisiones menos y hemos seguido creciendo. Es decir, es posible sin hacer prácticamente nada. Si nos pusiéramos a decrecer en los sectores que son altamente contaminantes y a crecer mucho en los sectores que son positivos para el clima, la climate tech, antes hablaba la tecnología, la economía circular, hay un montón de sectores que tienen que crecer y mucho. Y que son positivos para el planeta, ¿no? Por eso es un combate también ideológico con nuestros aliados, iba a decir más a la izquierda, sería un error, los aliados o los amigos que abogan por el decrecentismo, el decrecimiento, es decir, cuidado porque se lo estamos poniendo más fácil a los retardistas climáticos y a los negacionistas climáticos. Sí, sí. De todos modos, esto también va por sectores de actividad. Aquí hablas de la energía es un sector evidentemente que se ha renovado muchísimo, que además pues hemos cerrado centrales térmicas con un incremento, que ahí la tecnología ha ayudado mucho. Pero es verdad, hablabas del coche eléctrico, yo creo que hay muchísima gente que se compraría el coche eléctrico si fuese un poco más barato, a lo mejor es esperar su momento. ¿Cuánto hay en general en todo en cuestiones culturales? Hablo también, por ejemplo, de alimentación. Muchos, tú ya vas al supermercado, yo a veces pienso y digo, pudiendo comprar una pasta de cualquier marca, porque no compro la pasta de aquí, que de pasta Romero, que tienen la fábrica aquí y que sé que voy a ayudar a la economía de la región, ¿no? Por ejemplo. Pero hay algunas trampas estadísticas que nos hacemos nosotros mismos. No sé si habéis oído, se suele decir, España va a alcanzar el 51% de generación eléctrica con renovables, ¿no? 51% de generación de electricidad. El consumo energético en España, no es lo mismo la energía que la electricidad. La electricidad forma parte de la energía. Exacto. El consumo energético en España, el 75% son combustibles fósiles y el 25% es electricidad. Y de ese 25%, el 51% renovable. Fíjate lo que nos falta en términos de descarbonización. O sea, hace falta mucho. Y eso se tiene que trasladar a todas las industrias. La descarbonización es una parte. Por ejemplo, el sector de la construcción es un sector muy poco industrializado y que es casi el responsable casi del 40% de las emisiones. Es decir, hay mucho margen, ¿no? El sector del agroindustrial también. Es decir, ¿no? O sea, hay todavía algunos tabús que romper y hay que facilitar las transiciones, que tienen que ser justas y, como se hablaba antes, tiene que haber incentivos. En el coche eléctrico o le damos incentivos sobre todo a las familias con menos recursos o serán incapaces de acceder a un coche eléctrico, ¿no? Entonces esto es un plan, iba a decir un plan Marshall para la movilidad sostenible, ¿no? Hay que meterle, valga la expresión, mucha gasolina, hay que meterle mucho músculo financiero para que esa transición sea rápida. Y luego hay otro debate que es, vuelvo a la burocracia, los puntos de recarga eléctrico. La media para poder, desde que pedimos un permiso hasta que ponemos un punto de recarga es de 3 años. 3 años. Hombre, o sea, le podemos pedir a la gente que haga un esfuerzo, pero no que sean héroes, ¿no? Por lo tanto,
volvemos al mismo. ¿Por qué? Porque hay una excesiva burocratización. Hay Sí, que sí. regular que haya puntos eléctricos, pero hay que desburocratizar para que en 8, 10, 12 meses eso sea posible. Pero por ser algo más optimistas, la cultura general sí que va cambiando. Sí que vamos asumiendo un poco como población en general de Bueno. que hay que adoptar acciones, hay que ser un consumidor un poco más responsable, ¿no? Absolutamente. Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena Me noticia... dice, ¿la buena o la mala? Pero La buena fíjate. noticia es que claramente los datos dicen que la gente cada vez está más sensibilizada. En el libro explico los dos últimos eurobarómetros, uno población general, otro segmento joven. Clarísimamente el 80% de la población es consciente de que hay que caminar hacia la sostenibilidad. Esa es la noticia positiva. Incluso con la guerra de Ucrania, la crisis energética, los datos, el eurobarómetro lo certifica. La gente lo quiere. La mala noticia es que viene un tsunami antisostenibilidad alimentado, antes hemos hablado de Trump, y por otros que hemos visto que se han subido automáticamente desde BlackRock, Bank of America, etcétera, pero otra serie de compañías que se suben. Es decir, va a haber un combate contra la sostenibilidad, porque también hemos cometido un error. Hemos ideologizado la sostenibilidad. No la hemos logrado convertir en un elemento mainstream. Por lo tanto, hay una parte de la sociedad, una sociedad polarizada, que cree que el combate contra la sostenibilidad es el combate contra el woke, ¿no? Sí. Y eso es el gran error estratégico. Es porque la sostenibilidad no es de derechas o de izquierdas. Puede haber gente que tenga más sensibilidad, pero es un tema de salud pública, de sostenibilidad del planeta. Y por eso digo, ¿por qué viene una mala noticia? Porque viene un tsunami. Hoy, la Embajada de Estados Unidos en España, hoy, ha salido en el Confidencial, os invito a leerlo, ha pedido a todos sus proveedores que certifiquen es hacer un certificado y firmarlo, que no practican políticas de igualdad, de diversidad, de igualdad de género, de inclusión de raza y tal, y claro, va detrás la sostenibilidad. La Embajada de los Estados Unidos ha pedido que sus proveedores lo certifiquen. Una contrarreforma. Efectivamente. Por tanto, aquí hay un gran combate, un combate de ideas, ¿no? La sostenibilidad avanza en la sociedad y hay fuerzas muy poderosas que van a hacer un combate, iba a decir a muerte, un combate a fondo contra la sostenibilidad, porque la sostenibilidad ha calado culturalmente. Y quienes defendemos la sostenibilidad también tenemos aliados poderosos. Tenemos aliados poderosos, pero yo creo que la sostenibilidad requiere básicamente 4 cosas. 1, ideas poderosas. 2, buenos relatos. 3, acciones, buenas prácticas. Y 4, influencia y poder. Y dinero. Bueno, influencia y poder puede ser y dinero, también recursos, sí. Podemos poner una quinta pata a la mesa. Sí. El buenismo de las ideas y los relatos no es suficiente. No, claro. Tenemos que acompañarlo de acciones concretas, de buenas prácticas, de mostrar obras son amores, como dice el refrán, y luego hay que estar en las estructuras de poder. Sí. El buenismo de estar con las pancartas y defendiendo los 17 ODS está bien, pero no nos lleva muy lejos. Es influencia, el poder de la influencia o la influencia del poder. Y ahí tenemos que estar. Si perdemos ese espacio, vamos a perder o vamos a dificultar ganar la batalla del relato. Yo creo que hay un ideas, espacio, ¿no?, que hemos ganado con el tiempo. Hace poco comentaba con Víctor Viñuales, que está por aquí, precisamente recordando aquellos fondos éticos primeros que se lanzaron. Comentamos hace el mes pasado, yo creo que estuvimos hablando, los primeros fondos éticos que fracasaron, porque yo recuerdo que quise dar un seguimiento a esos fondos éticos que se presentaron aquí, uno con ecología y desarrollo, y tampoco les importaba mucho a quienes lanzaron. Dijeron, no, nosotros lo hemos hecho casi como una cosa experimental y un poco para decir, llevamos esta bandera, pero ahora ya no están fracasando, ahora hay fondos éticos que funcionan bien, de un montón de entidades financieras. Fondos éticos y lo que se llama las finanzas sostenibles. Yo quizás creo que, y permitirme que estamos en un ambiente, digamos, de activistas sociales,
creo lamentablemente que los ODS han dejado de ser el instrumento de transformación y cambio. Pero han hecho un papel. Han jugado un papel. Creo que se cometió un error desde el punto de vista de la comunicación. Son muy complejos. 17 ODS son indigeribles, ¿no? En comunicación funcionan las tríadas, ¿no? Hubiese sido mejor Dios, 3, Jesús, 4... competitividad, sostenibilidad, equidad. Lo dice rápido, se entiende, más o menos, luego hay que Bueno, pero hay algunas cosas, muchas empresas han adoptado. Pero, sí, pero con sus cositas de colores y todo. Exacto, es colorful, que dicen los ingleses, ¿eh? Es muy colorful. Sí. Creo lamentablemente que los ODS no van a ser el instrumento de transformación, pero creo que hay una oportunidad con los ESG, con muchas empresas. No pensemos que en Estados Unidos todos los americanos se han vuelto locos y han votado a Trump. Ha habido un 7% más de americanos que han votado a Trump, un 7%, y esto ha dado un vuelco y es un sistema mayoritario. Pero la sociedad americana, hay mucha gente, hay liberales, hay progresistas, hay gente que apuesta por la sostenibilidad. Es decir, tenemos muchos aliados. Hay empresas que se han bajado los pantalones y que se han acobardado, como lo vemos, pero hay muchas otras que creo que el activismo corporativo va a ser valiente y van a estar ahí. Creo que ahí hay un aliado indispensable en el mundo de la empresa y los ESG, que incluyen las finanzas sostenibles, los bonos verdes, los fondos verdes, los bonos a los directivos vinculados a la sostenibilidad. Ahí yo creo que hay un terreno de alianzas interesantes. Hay que seguir con los ODS, ahora estamos con el Pacto del Futuro, Naciones Unidas, que vamos a ver dónde llega, pero creo que ese pilar que ha sido muy importante está muy debilitado y creo que ahora la batalla la tenemos que... ¿Y los ESG más allá de Europa, cómo? Bueno, yo creo que va por barrios, ¿no? Va a ir por barrios, pero creo que precisamente Europa es una potencia regulatoria, es un mercado económico muy importante, quizás se dice un enano político, pero somos un gigante económico, ¿no? A las empresas les interesa vender y vender bien y tener buena reputación en Europa. Yo creo que esa carta hay que jugarla, es una oportunidad, ¿no? Hay que jugarla con inteligencia y creo que esa potencia reguladora de Europa es un arma muy poderosa. Quizás no tenemos un ejército europeo, pero tenemos una legislación, una regulación europea que es muy poderosa. Hombre, Valora es un sistema de un estado de bienestar, son cosas positivas que se pueden... Absolutamente. Hay algunos temas que tratas en el libro que me gustaría tratar, no tenemos mucho tiempo, pero sí que dieras alguna pincelada. Por ejemplo, las empresas, las marcas de las empresas. Luego las ciudades verdes. Bueno, hay más, pero por estos dos. Hay un capítulo exclusivamente de las marcas, precisamente vinculado a la regulación. Hay un estudio muy interesante del Foro de Marcas Renombradas de España, que es un informe muy interesante, donde demuestra que las empresas consideran que es positivo la regulación, que les ayuda a avanzar en materia de ESG, sostenibilidad o de ODS. Ahora, si nos pasamos de frenada en la sobreregulación, hay una reacción lo contraria. Pero las empresas les viene bien la regulación, les ayuda internamente a estructurar el reporting, la economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, las marcas y las grandes marcas son un aliado potencial para la sostenibilidad, porque además, si vinculamos sostenibilidad a reputación, quien tiene el poder es el consumidor, no la empresa, no la marca. Y si el consumidor le da donde más le duele, que es a la reputación, la empresa es muy sensible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un espacio muy interesante. Y el de las ciudades... Y en reputación, ahora pasamos a eso, solo por acabar. Y en reputación, ¿cuánto cuenta la transparencia? Bueno, pregunto esto porque como periodista lo vivo a diario y no en algunas cosas se han avanzado, pero en otros aspectos no tanto. Fíjate, depende de quién lidere la empresa, la transparencia es una o es otra. Bueno, la transparencia es uno de los 5 pilares de la reputación, con la contribución, con la integridad, etcétera. Hay varios pilares, ¿no? Pero la reputación está basada en percepciones, en las creencias compartidas. Si hay una percepción de que la empresa es transparente, la reputación es positiva, aunque no lo sea. Y una empresa puede ser súper transparente, pero si no lo sabe comunicar, puede haber una percepción, su reputación. Por la reputación no está basada en hechos objetivos necesariamente, son percepciones, ¿no?
pero por eso hay varias dimensiones que hay que trabajar para que no sea una, ¿no? Quien tiene más dinero tenga más notoriedad y tiene más reputación. Y hay algunos rankings que se generan un poquito así, ¿no? Cuanto más dinero tienes, más arriba estás del ranking, ¿no? Pero la reputación es una herramienta bastante interesante, la economía de la reputación. Y luego en el mundo de las ciudades, que es un temazo, yo creo que vamos a ver en el mundo 3 tipos de ciudades, lo decía Richard Florida en un libro, las ciudades creativas. Van a ver las grandes megalópolis del mundo, 15, 20, 25, 30 millones de personas, salvo Tokio, que son muy civilizados, son diferentes, juegan en otra liga los japoneses. Esas grandes ciudades son invivibles, prácticamente, contaminadas, etc. Hay unas segundas ciudades que son las ciudades pequeñas, aburridas, donde no pasa nada, pueden ser limpias y tal, pero faltan oportunidades, puede haber sostenibilidad, pero falta la competitividad y la equidad. Y luego hay un territorio que son las ciudades medianas, que son probablemente las ciudades que van a ser más interesantes porque son las que van a poder conciliar competitividad, oportunidades, las clústeres, estar insertados en las cadenas de valor, que sean ciudades vivibles, sostenibles, medioambientalmente saludables y que además sean equitativas, que haya una cierta cohesión social, ¿no? Y Zaragoza puede ser una. Efectivamente, Zaragoza es una de ellas, pero Barcelona también lo es, que es una ciudad de 1,8 millones y el área metropolitana 3. Sevilla, Valencia ha sido declarada una de las ciudades mejor calidad de vida en los rankings, Vitoria, Madrid yo creo que juega en otra dimensión, La Coruña, Vigo, o sea que España estamos relativamente, si somos inteligentes, nuestras ciudades medianas pueden conciliar competitividad, sostenibilidad y equidad. Hay un impacto de cambio climático. Yo doy una cifra, no soy alarmista, pero sí que creo que tenemos que adecuar nuestras ciudades. Hay un estudio de la Universidad de Zúrich bastante serio que habla en el 2070, sea muy lejos, está lejos, pero en el 2070 la temperatura de las ciudades va a ser equivalente a las ciudades que están hoy a 1000 kilómetros hacia el sur. Por lo tanto, hay que prepararse, hay que hacer mitigación, pero hay que prepararse también para adecuarse a esta nueva realidad, ¿no? Y relacionado con esto también, y también algo mencionas en el libro, el turismo. ¿Qué hacemos con el turismo? El turismo sostenible Hay ciudades a las que no se puede ir ya. Nita, ¿soy político correcto o sincero? No, sincero. Os voy a dar un dato y cada uno que saque sus conclusiones. Las clases medias mundiales van a pasar de hoy a 2050 de 1.500 millones a 3.000 millones. Es decir, las clases medias se van a doblar de aquí a 2050. ¿Qué hace la clase media en el mundo? Coge vacaciones y viaja. ¿Quiénes son principalmente? Principalmente asiáticos. ¿Dónde irán estos asiáticos? Al Museo del Mundo, Europa. Que es Europa. ¿Y qué haremos los que estamos en las ciudades? Irnos a Aragón, a Cantabria. Jodido. Es una ecuación difícil. O les prohibimos viajar. Pero por otro lado queremos promocionar porque nos deja dinero. Es decir, es un elemento difícil. Dicho eso, hay que, conectando con lo que decía antes Viñuales de Virgilio, Virgilio, como decía, ¿no? Quien puede, ¿no? Quien quiere, puede, ¿no? Algo así. Puede quien quiere, ¿no? Yo que soy un poquito socialdemócrata, pero solo un poquito, decía Willy Brandt, una situación es desesperada cuando empiezas a creer que es desesperada, ¿no? Entonces tenemos que creer que no es desesperada y tenemos que actuar con una nueva gobernanza del turismo, ¿no? Pero el debate sobre la masificación no es un debate que va a ir a menos y nadie tiene la solución, ¿no? Por lo tanto, necesitamos pensar fuera de la caja. Es un tema difícil. En el libro, la utopía del turismo sostenible. Habrá que gobernarlo, pero esto del turismo sostenible es una utopía bien intencionada que no va por un tema demográfico, no vamos a poder, a no ser que anulemos la movilidad, ¿no? La economía de la movilidad del mundo, que no lo parece, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar juntos, hay que hacer cosas diferentes.
las recetas del pasado no sirven para el mundo que... Tú vives en Barcelona. Yo vivo en Barcelona. En Barcelona hay algunos lugares que están imposibles. Yo no solo he vivido en Barcelona, sino yo he crecido desde los 6 hasta los 27 años en la Plaza Sagrada Familia de Barcelona. O sea, yo he crecido con el desarrollo turístico de Barcelona. Dicho eso, se pueden hacer cosas, ¿eh? Lo que pasa que eso que llamamos la desconcentración del turismo requiere una nueva oferta. Es decir, no le podemos pedir a la demanda. O sea, estamos pensando en que la demanda sea la que se autorregule, ¿no? Aquí es un tema de oferta. Tenemos que, que hacer ¿Qué hacemos con las Ramblas? Una nueva oferta y con tantísima gente. Y hay que atreverse, dos cosas, a promocionar nuestros destinos de una forma diferente. Es decir, hay que decirle, no se puede decir así, que no todo el mundo es bienvenido, pero es que no va a poder venir todo el mundo. En el caso de Barcelona, para que os hagáis una idea, Barcelona ya no tiene, ¿cómo se dice? Periodo alto, temporada alta o temporada baja. Barcelona es una ciudad de 1,8, 3 millones del área metropolitana. Recibimos de media 115.000 turistas al día, durante todo el año, de media, 115.000. Sí. Si sumas los transeúntes que entran y salen, 400.000. Pero 115.000 de media cada día. De ellos, una buena parte viene de algunos que veranean en Salou y entran y salen con autobuses un día, otros de la Costa Brava que entran y salen en un día. Ahí probablemente hay cosas que se pueden hacer, ¿no? No pueden entrar 400 autobuses al centro de Barcelona de golpe, ¿no? Se pueden hacer cosas, o el tema de los cruceros, ¿no? Cruceros, la ciudad de Barcelona, o Málaga, o Mallorca, la ciudad de Barcelona, 9 muelles, barcos cada vez más grandes y te entran de golpe, si te entran 3 cruceros, te bajan 12.000 personas por la Rambla en 1 hora y media, ¿no? Es decir, ¿y poner tasas turísticas? Bueno, la tasa turística, salvo Nepal, que te cobra 1.500 euros, no es disuasoria. Ya con 1.500 euros de tasa ya te empiezas a pensar si entras en una ciudad. Ahora, si tú eres un asiático que prepara su viaje tú ahorras 10 años para estar 10 días en Europa y te pide la ciudad y te piden entrar en Ordesa y te piden 15 euros, ¿qué haces? ¿No entras o los pagas? Los pagas. Sí, eso pasa en todos los sitios estos que vas, claro. Por lo tanto, la tasa turística es una tasa recaudatoria para mitigar los efectos negativos, pero la tasa turística no es una tasa disuasoria para el turista. Lo es si lo pones a $1.500, entonces sí. Pero si la pones a 15 euros, te aseguro que si yo he venido de Singapur o de Sebastopol, pago 15 o 30 si hace falta para entrar en el Parque Güell o entrar en Ordesa, ¿no? Sí. Pues bien, podemos seguir hablando horas y horas, pero vamos a cumplir un poco el horario. Un poco por acabar. Noto en algunas cosas que eres muy pesimista, en otras al revés. Con el tema de Trump, ¿qué hacemos con el tema de Trump? Porque esto sí que es un tsunami. No nos podemos permitir ser pesimistas. Es irrelevante lo que pensemos. Cuando salgamos por esa puerta, tenemos que salir a un combate y no podemos ser pesimistas. Aquí lo podemos hacer, pero cuando salimos a la calle no lo podemos hacer. Dicho eso, ¿es complejo? Sí, pero es posible. Y esa es la tesis del libro. La clave está en reconstruir el relato de que el progreso, lo que viene, puede ser mejor y debe ser mejor. Si nosotros perdemos la batalla de la opinión pública de que el futuro es peor que el presente, han ganado los populistas. Por lo tanto, no tenemos otra opción que salir y reconstruir la idea de progreso con la sostenibilidad en el centro, de forma inteligente, razonable y razonada. Antes decía Isabel, bueno, no podemos apretarle más a la gente de lo que puede. ¿Hay que hacer más? Sí. ¿Podemos hacer más? Depende. Hay gente que puede hacer más y hay gente que no puede hacer más y es contraproducente. Por lo tanto, es posible hacerlo, es complejo, pero no hay opción. Muy bien. Pues Pau, encantado, un placer. Agradecemos mucho su intervención. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, solo por si quiere hacer alguien alguna pregunta, si no, como estamos... Esto no funciona, pero no hace falta que vamos a seguir... ¿Ya? Que luego nos iremos a cenar y estoy segura que tocará tiempos también de debate y
sobre todo por ser un poco respetuosa con el tiempo de todos, con el tuyo especialmente, que me consta que tienes que ir a cerrar. Que volver a cerrar, sí. Ha venido, ha dado un saltito desde el Heraldo y ahora me consta que te tienes que ir, así que agradecemos, como no, Luis Humberto, siempre estás en este congreso, si no es de una manera es de otra, si no es de ponentes, de participantes, si no de moderador, así que muchas gracias por venir. Y mañana desayunamos en el Hotel Alfonso. Va a venir nuestra compañera Esther Trujillo a presentar su libro y a presentarnos al señor Amaro, que para aquellos que no lo conocéis, pues bueno, tendréis oportunidad de conocerlo a las 8:30, vais madrugador, en el Hotel Alfonso. Gracias. Muy bien. Ya estará colgado ahora, Ahí vamos.